Buenos días. Ese es el día que hizo el Señor. Mi nombre es Apóstol Emma Leiva. Vengo ahora en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, con un mensaje que yo he orado, con un mensaje que yo declaro que va a ser una bendición para tu vida en este día. Vamos a mirar en este día cómo Dios está revelando todo lo que está oculto en el corazón humano. Primero dice la palabra que el juicio empieza en la casa de Dios. Y Dios va a tratar con nosotros como sus hijos, como un padre que corrija a su hijo para ayudarnos y para asegurar que nosotros nos alineamos con la voluntad de nuestro Padre. El mensaje de este domingo se titula Cuidado con los espíritus de deshonra, familiaridad y ofensa. Y más importante, cómo identificarlos y vencerlos para poder cumplir con tu destino profético. Estos tres espíritus tratan de entrar en el cuerpo de Cristo y en las mentes del pueblo. Y si le pasó a Jesús, que vamos a mirar aquí las escrituras en este día, también podría pasarte a ti. Si es que no te ya ha pasado, ya. Pero ¿qué significa esto? Vamos a abrir la palabra para aprender juntos. Vamos a orar. Vamos a orar al Padre nuestro, que Dios en su palabra nos enseñó como el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Haz tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas o nuestras deudas y ayúdanos a perdonar a nuestros deudores. Y no nos dejas caer en tentación, pero líbranos del mal, porque tuyo es por todos los siglos la gloria y el poder, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito para que vayan conmigo a los evangelios. Vamos a leer una experiencia que le pasó a nuestro Señor Jesús. Y los tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas tienen algo que compartir con nosotros para que podamos poner atención sobre algo de suma importancia, no nomás sobre la experiencia de Jesús que ocurrió en su tierra natal, Nazaret, pero que no tenía una buena reputación. ¿Cuántos de ustedes, nomás para dar un ejemplo, saben de una ciudad, una región que no tiene una buena reputación? Pues en ese tiempo, en esa cultura, estaba la lista de las áreas que no era bueno, era Nazaret. Y Nataniel nos revela en su palabra cuando se enteró de que el Mesías había venido de Nazaret y formuló una pregunta retórica. ¿Podría salir algo bueno de Nazaret? Yo declaro que no importa la área donde has vivido, la familia que Dios te ha levantado, el ministerio, si eres mujer, varón, si eres pobre, rico, no importa el nivel de educación, pero algo bueno es posible porque Dios te ha escogido. Si estás escuchando este mensaje, porque eres un escogido de parte de Dios. No es que tú lo has escogido, es que Dios te ha escogido y tiene un plan y un propósito y planes para tu vida para darte una esperanza y un futuro en Él. Y estamos declarando que tienes un destino que tienes que cumplir. Diga, sí, ayúdame, Señor, a cumplir con mi destino. Pero ¿cuántos de ustedes saben que en esta jornada de fe vamos a experimentar diferentes bloques, obstáculos, y a veces el enemigo pone ahí estas traps, estas advertencias, estos bloqueos, diferentes formas y que también se manifiestan en espíritus.
malignos que vienen contra ti, para robar tu destino. Vamos a ir a San Juan capítulo 1, comenzando los versículos 45 a 47. Lo vamos a leer de la versión Reina Valera 1960. Así dice la palabra. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan 1, 45, 47, los que están tomando notas. Felipe halló a Nataniel y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Right? Escrito está. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nataniel le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Nataniel que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. So aquí podemos declarar que Nataniel, que Dios mismo lo respaldó, que era una persona que no tenía ningún engaño en él. ¿Ok? So no estaba maldiciendo a la ciudad, nomás lo estaba declarando como una verdad en esa cultura por la reputación que tenía a Nazareno. ¿Ok? Continuamos. Muy interesante que Jesús iba a ministrar a diferentes regiones en toda la área de Galilea, en ese lugar santo. Y en vez de sentir admiración, respeto, honor o una gran expectativa por lo que Dios podía hacer por medio de su Hijo Jesús. Pero cuando ellos se enteraron de todos los señales, maravillas y milagros que estaban sucediendo, que ellos estaban escuchando, el pueblo de Dios lo trató a Jesús con deshonra, falta de respeto y desprecio. No reconocieron a Jesús como Hijo de Dios y mucho menos como profeta o como alguien que había venido de parte de Dios. En cambio, lo descartaron como un simple hijo de un carpintero, como conocían su madre, sus hermanos y hermanas, con quien frecuentaban las sinagogas con regularidad. En lugar de aprovechar la unción que estaba disponible después de que él podía soltar sobre sus vidas, vamos a mirar lo que ocurre. Vayamos conmigo, por favor, a Lucas 4, 16 a 30. Yo he leído este pasaje muchas veces, es un pasaje muy conocido, pero te quiero decir que él declaró esto en su tierra propia. Cuando yo me di cuenta que donde hizo esta declaración, yo lloré. Yo me solté llorando porque lo que lo miraron crecer, conocían sus padres, sus hermanos. No estamos hablando de extraños, no estamos hablando de la gente del mundo. Estamos hablando de las personas que crecieron con él en la sinagoga, escuchando la palabra, conviviendo juntos por toda su vida, podemos decir. Quizás después que sus padres vinieron de Egipto, cuando ya era seguro por su vida para estar ahí, el Espíritu de Dios los guió otra vez para regresar. Pero yo quiero que ustedes pongan atención. Lucas 4, 16 a 30. Vino a Nazaret. Otra vez. Jesús vino a Nazaret donde se había criado. Ahí es donde sabemos ahí. Nos dice, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Cuántos de ustedes saben que es una buena costumbre siempre congregarse? Amén. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro,
halló el lugar donde estaba escrito. Y eso es Jesús declarando estas palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Aleluya. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Isaías estaba profetizando el Mesías, el ungido de Dios, que él era el Mesías, que él era el ungido. Aleluya. Era la misión de Dios y su llamado aquí en la faz de la tierra. Y no nomás eso, porque él era el Cordero del mundo que quitó el pecado del mundo. Por su muerte y por su resurrección, 3 días, porque él vive ahora, nosotros vivimos. Amén. Los que están en Cristo. Dice, nunca morirás. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, nunca morirás. Aleluya. Continuamos, regresamos al pasaje, Lucas 4, versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracias que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda, me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho Capernaum, haz también aquí en su tierra. Y añadió esto: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos, diga conmigo, todos, en la sinagoga se llenaron de ira. Oh, wow. Estamos hablando de los hermanos en Cristo. Cuando escuchaban estas palabras que Cristo acaba de declarar, se levantaron y se llenaron de ¿qué? De ira. Entró un espíritu de ofensa. Entró un espíritu maligno. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Imagínate, todos. Y llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Wow, lo querían matar, lo querían echar. Mas él, hablando del Señor, pasó por medio de ellos y se fue, porque no era el tiempo de Dios, no era su tiempo. Muchas veces decía, no es mi hora, y no era la hora. ¿Ok? Ahora, así es como el espíritu de ofensa entra en los corazones de sus hijos o en las personas. Aquí hay unas advertencias. Cuidado con perder la admiración, el respeto o la reverencia por la presencia de Dios. No podían discernir que la unción y todas las buenas cosas viene de arriba, y también porque aquellos a quienes Dios ha ungido y puesto como líderes sobre ustedes,
como los que están encargados de sus almas. De lo contrario, el don del ministerio deshonra y se trata como algo común. No puede fluir. No puede fluir el poder de Dios si no hay unidad, si no hay armonía, si no hay honra, porque Dios solamente puede visitar a los lugares donde lo honran. Dice, Él habita en medio de la adoración de su pueblo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Esto se debe a que no pueden o no quieren recibir este instrumento de Dios. Posiblemente es porque conocían su pasado. Ellos estaban declarando, este hombre no es su padre José, la madre María, no conocemos. Posiblemente podían conocer los defectos, defensas, aunque Cristo nunca pecó. Pero puede ser que tú posiblemente, o yo, que me ha pasado también, muchas veces que había personas que ellos mismos han confesado, ay, pero no te puedo aceptar como pastora porque yo te conocía antes que eras pastora. ¿Qué es lo que están confesando? Que no pueden recibir del vaso que ahora está usando como vaso de honra en sus manos. ¿Y quién se pierda la bendición? Lo que pasa cuando este espíritu de familiaridad, diga conmigo esta palabra, un espíritu de familiaridad entra, engendra desprecio, incluso ofensa. Y esto detiene el flujo de la unción vivificante que Jesús pudo liberar y soltar a través de la profeta Isaías, que vino por medio de la unción del Espíritu Santo. Lo leemos otra vez. Cuando Cristo se levantó en el templo, en la sinagoga y leyó de la escritura, estaba leyendo de Isaías capítulo 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió, ¿quién? Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Se lo estoy leyendo porque ese es el corazón de Dios y el plan de Dios para cada uno de nosotros, llamados hijos del Altísimo. So aquí queremos cerrar con esto. Ahora, ¿cómo podemos responder? Porque ya pasó, pero ¿qué dice la Biblia sobre esto? Quiero que vayamos otra vez a Mateo 13:53. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría, estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero, su madre María, sus hermanos? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, en su casa, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aquí podemos mirar que Jesús estaba limitado. Nunca debemos limitar a Dios. Dígale, no limitas a Dios, por favor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Marcos nos dice cómo respondió o actuó Jesús, porque Él es nuestro mejor ejemplo.
Por favor, escucha atentamente y esto es para animarte hoy. Pero Jesús les dijo estas palabras. Aunque él declaró que la profeta, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes, en su casa. Y se maravilló, versículo 6, de su incredulidad. Luego recorrió las aldeas enseñando. Te quiero decir que Cristo no recibió ese rechazo. Cristo no permitió el daño entrar a herirse en su alma ni en su corazón, porque dice la palabra sobre todas las cosas, guardar tu mente, tu corazón en Cristo Jesús. Por eso dice que el Señor Jesús nunca pecó. Él no dejó esa mala experiencia, ese rechazo, hasta el punto que su propio pueblo, su propia gente de donde él se creyó, quisieron a matarlo, pero no lo paró para cumplir con su destino. Y yo declaro sobre ti, mujer de Dios, varón de Dios, que no paras de proclamar la palabra de Dios. Siga enseñando, siga sirviendo, siga bendiciendo, siga declarando la palabra de Dios, siga profetizando, siga glorificando, porque Él es digno de toda alabanza y oración. Él siguió sanando y orando por quienes lo recibieron, por quienes tenían hambre de sed y él. Bienaventurado, ¿verdad? El que tiene hambre y el que tiene sed. Que solo Dios te puede saciar. Aleluya. Así que si te han ofendido, sierva de Dios, hijo de Dios, deshonrado, rechazado o algo peor, perdónalos. Y sacúdete el polvo. Nunca dudes ni abandones tu llamado si alguien no te recibe. Aunque tu propia familia, tu propia iglesia, tu propio país, lo que sea. Pero si has sido llamado, siga adelante. Así como el Señor dijo esto muy importante, Mateo 10:14, y cualquiera que no os reciba ni escuche vuestras palabras al salir de aquella casa o ciudad, sacudir el polvo de vuestros pies. Porque yo declaro que tus pies están benditos. Blessed are the feet, bendices son los pies que traen las buenas nuevas. Aleluya. Si puedes mirar un versículo antes, Mateo 10:12 dice, al entrar, dice el Señor, paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reina en él. Mas si no lo merece, que la paz regresa a ustedes. Yo declaro, retoma tu paz. Si alguien o si una circunstancia como así, has perdido tu paz, retómalo ahora. Así como vas a ejercer tu autoridad, retoma de regreso esa paz. Porque Cristo dice, paz sea contigo. Te doy esta paz, mi paz te digo, no como el mundo lo conoce, pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Sea alguno, no importa quién es, no importa si es tu familia, etcétera, tu parentela. Si alguno no le recibe bien ni escucha sus palabras, porque no son tus palabras, son la palabra que Dios pone en tu boca, salgan de esa casa o de ese pueblo y sacúdense el polvo de los pies. Les aseguro que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ese pueblo. Mateo 10:12-15. No son mis palabras, son las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si Dios te ha llamado, Él te protegerá y guiará tus pasos por el camino correcto. Él nos ha enviado para sembrar la palabra. No nos encargamos en qué tipo de tierra puede caer, representando los corazones.
Eso se encarga el Espíritu Santo, pero se encarga de cada oyente para que pueda asegurar que su corazón puede recibirlo, que pueden examinar su corazón. Te dejo con esta última advertencia. Un pastor sabio, escuché estas palabras una vez, dice, un corazón que no permite que el Espíritu Santo pueda escudriñar, puede causar que uno se convierta a alguien descontento, a cometer transgresiones contra su hermano o hermana, deslealtad, malas actitudes y cosas que nunca debieron haberse dicho. Si sientes que no estás siendo alimentado, porque yo he escuchado eso una vez con un pastor que me estaba compartiendo que una de sus líderes lo confrontaron y le dijeron, no me siento que me estás alimentando. Hacemos la pregunta, ¿por qué es eso? Me hago la pregunta, si esa persona, ese líder, se sintió superado o que su líder o su pastor ah, ah, permitió esos mismos espíritus para que pudieran entrar, ese espíritu de ofensa, de ira, de familiaridad, deshonra, podía entrar en ellos. En vez de preguntarle a Dios en su tiempo de oración, intimidad, si eso es un señal de que ellos se han familiarizado o se han permitido ese espíritu de ofensa entrar. Como ese líder de que ya no puedes recibir nada, ¿eres tú esa persona en cual te encuentras? No estamos aquí para condenarte, sino el Dios Todopoderoso te quiere liberar. Dice, os conocerás mi verdad y os serás libre. Aleluya. Así que la próxima vez que el espíritu de ofensa, familiaridad, es una palabra difícil para mí en este día. Ayúdame en el nombre de Jesús. Familiaridad, deshonra, intenta entrar en tu propio corazón, en tu propia iglesia, en tu propio contexto. No permitas que esos espíritus no permitan que la unción que puede venir para la revelación, la palabra rema de Dios, para que fluyan los milagros, señales y prodigios. Tomamos un momento para examinar el corazón cada uno de nosotros. ¿Hay alguien que el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón, en tu mente, tu espíritu? ¿A quién puedes ver de esta manera? ¿O eres tú quien ha sido deshonrado o rechazado como Cristo mismo le ocurrió? Jesús está hablando no más una vez, dos veces, tres veces. Por eso yo estoy convencida que está escrito en los tres evangelios, para que podamos poner atención. Porque Jesús nos advirtió en Juan 13:16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que él que lo envió. Así que si le pasó a Jesús, puede que te pase a ti o ya te pasó. Examinamos nuestros corazones. Si es necesario arrepentirnos, arrepiéntate. Nos arrepentimos como una iglesia en este día para reprender estos espíritus que vienen como los tres amigos, ¿verdad? Ofensa, familiaridad o deshonra, que quieren que tú o el pueblo de Dios impidan que el vaso ungido fluye en los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué pudo moverse el Espíritu Santo cuando vino el día de Pentecostés? Porque todos estaban en un solo espíritu, unánimes, con amor, unidad, en búsqueda de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Fueron obedientes a la voz de Dios que le dijo, no se vayan de ese lugar hasta que el Padre trae la bendición que se llama el Espíritu Santo. Y Juan el Bautista lo profetizó. Yo los bautizo con agua, pero hay alguien mayor que no soy digno ni para quitarle sus sandales, que va a bautizar con fuego. Pero eso
el Espíritu Santo pudo ser derramado otra vez porque estaban en el mismo sentir, en unidad. Por eso el enemigo siempre quiere tratar de desunir su pueblo entre los líderes, especialmente. Cuidado. Nos humillamos delante de Dios con el temor de Jehová. Este domingo queremos orar juntos como pueblo, como líderes, como siervos de Dios, como hijos del Altísimo. Esta oración pequeña que David declaró en Salmo 139, 23 a 24, que dice así: esto es nuestra oración para cerrar. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, porque a veces ni lo decimos, pero lo estamos pensando. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, porque queremos llegar, queremos entrar al cielo, amén, y queremos llevar a todos con nosotros también. Examínanos, oh Dios, y conoce nuestros corazones. Pruébanos y conoce nuestras ansiedades, nuestras ofensas. Cualquier área, Señor, donde necesitamos arrepentirnos. Nos fijamos si vamos por el camino que te ofende y guíanos por el camino eterno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si estás escuchando este mensaje y no has aceptado al Señor como tu Señor y Salvador, simplemente ahí donde estás, dígale: Señor, yo reconozco que soy un pecador y te invito a mi corazón para que seas el Señor de mi vida. Bautízame con tu Espíritu Santo y ayúdame para cómo ser un discípulo tuyo verdadero, para seguirte todos los días de mi vida. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, para que yo también, Señor, un día puedo estar contigo por toda la eternidad. Perdóname por todos mis pecados y ayúdame a perdonar a cada persona que me han ofendido, que me han herido. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Por parte de mi esposo, el apóstol Emmanuel Leiva, y yo los amamos y compartimos esta palabra con toda la reverencia de Dios, porque duele más cuando somos heridos y rechazados de nuestra propia gente, de nuestro propio hogar, pero perdonamos y seguimos adelante con la paz y con la autoridad para seguir adelante. Siga declarando el año agradable del Señor, porque el reino de los cielos está entre nosotros y está en ti. Gracias por acompañarnos en la palabra rema de Dios, porque no solo vivirá el pan, el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Dios te bendiga. Bye bye.